El 8 de junio de 2025, en la pista Philippe Chatrier de París, Jannik Sinner tenía 3 bolas de partido. Estaba ganando 2-0 en la final de Roland Garros, a punto de ganar el único Grand Slam que le faltaba en su colección. Y en esa pista de tierra batida naranja que lleva el nombre del hombre que la hizo famosa, el italiano estaba a un punto de la historia, y no pudo cerrar ninguna de las 3. Carlos Alcaraz las salvó todas, una por una. Y en un partido que duró 5 horas y 29 minutos, que es la final más larga en la historia de este torneo, el español remontó de 0-2 para llevarse la Copa de los Mosqueteros por segundo año consecutivo. Y Sinner se fue a casa con una derrota que dio mucho que pensar. Eso fue hace casi un año. Y lo que ha pasado desde ese día hasta hoy cambia completamente la manera de leer lo que está a punto de empezar en París. Porque Sinner no llegó a Roland Garros 2026 como el jugador que perdió esa final. Llegó como alguien que ha ganado 5 torneos seguidos, que viene de batir récords históricos que nadie había tocado en décadas, y que esta vez no tiene enfrente al único jugador que le ha ganado de manera consistente en el último año. Al final de este video, hay una comparación con la persona que más ha dominado Roland Garros en la historia del tenis, que cuando la ves, te cambia la perspectiva de todo lo que está pasando esta semana en la previa a París. Hay que entender lo que significa este Roland Garros 2026 para Sinner, porque merecer la pena volver esa final del año pasado y entenderla bien. Porque lo que pasó no fue que Sinner jugara mal. Fue algo mucho más complicado que eso. Sinner llegó a la final de Roland Garros 2025, después de haber eliminado a Djokovic en semis en 3 sets limpios, 6-4, 7-5 y 76. Y en la final contra Alcaraz, arrancó con todo. Ganó el primer set 6-4. Ganó el segundo 7-6 y estaba a un set de ganar su primer Roland Garros. Y en el cuarto set, cuando tenía 3 bolas de partido seguidas para cerrar el encuentro, algo falló. No el tenis, incluso la cabeza y el cuerpo tampoco fallaron. Las 3 bolas llegaron, y Alcaraz fue mejor en cada una de ellas. Punto, punto y otra vez punto. Y de la forma más épica, el partido se fue al quinto set. Y ahí, Alcaraz cerró, con un 10-2, sin que Sinner pudiera hacer nada. Esa derrota cortó algo muy concreto. Una racha de 20 victorias consecutivas en Grand Slams, que Sinner llevaba encadenando desde los cuartos de final de Wimbledon 2024. 20 partidos seguidos, ganando en los torneos más importantes del mundo. Y la primera derrota llegó en la final de Roland Garros. Pero lo más llamativo de Sinner no es que perdiera esa final. Lo más llamativo es lo que hizo después. Porque un jugador que pierde 3 bolas de partido en la final de un Grand Slam, que ha esperado toda su carrera, tiene 2 opciones: hundirse o levantarse. Y Sinner fue directamente a Wimbledon y ganó el torneo, derrotando a Alcaraz en la final de una manera muy contundente. Venganza de manual, sin dramas y sin gestos exagerados. Solo siendo mejor en la pista y demostrando por qué es el número 1 del mundo. Y desde ese Wimbledon hasta hoy, lo que ha pasado con Sinner es difícil de explicar sin recurrir a los números, porque los números son los únicos que tienen la dimensión suficiente para contar esta historia. 6 Masters 1000 consecutivos. París, en octubre de 2025. Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid y Roma en este inicio de 2026. Ningún jugador en toda la historia del tenis había ganado 5 Masters 1000 seguidos. Ni Djokovic, que es el rey de esta categoría. Ni Nadal, ni tampoco Federer, nadie. Y Sinner lo hizo encadenando torneos en pista dura y en tierra batida, demostrando que el dominio no depende de la superficie. En esa racha hay un dato que lo resume mejor que cualquier otro. Desde que la ATP lleva estadísticas, que es desde 1991, ningún jugador había liderado al mismo tiempo la categoría de jugadores que más veces ganan su turno de saque y la de los que más veces rompen el saque del rival. O sea que Sinner, en este momento, es el mejor del mundo sacando, y también el mejor restando. Los 2 extremos del tenis al mismo tiempo. Y eso lo convierte en el tipo de jugador al que es casi imposible hacerle daño, porque no tiene un lado débil visible que explotar. Y llega a Roland Garros 2026, con algo que no tenía el año pasado: la certeza absoluta de que es el mejor jugador del circuito en este momento. No por creérselo él, sino por los números que lo respaldan semana a semana. Pero hay algo más que convierte este Roland Garros en una oportunidad única para Sinner, y es que Carlos Alcaraz no va a estar. El murciano, que ganó Roland Garros en 2024 y en 2025, que es el único jugador que le ha ganado de manera consistente en los últimos 12 meses, que en tierra batida tiene un porcentaje de victorias del 82%, que es el tercero mejor en esta superficie en toda la historia del tenis, solo por detrás de Borg y Nadal.
no estará en París por una lesión en la muñeca que lleva semanas sin resolverse. Alcaraz tomó la decisión de no forzar, de no llegar a medias a un torneo que tanto quiere y de pensar en lo que viene después. Eso deja el cuadro abierto de una manera que no se había visto en Roland Garros en muchos años. El que debería ser el mayor obstáculo de Sinner en la tierra batida no está. Y lo que quedan son jugadores muy buenos, pero no del nivel de Alcaraz en esta superficie. Djokovic está en el cuadro, pero llega con poco rodaje sobre tierra y con un cuerpo que ya no responde igual que antes. Zverev es el segundo favorito y puede llegar lejos, pero tiene un historial complicado contra Sinner que no le favorece. Y luego hay dos nombres que pueden dar sorpresas en los primeros días. Hodder, que no podría cruzarse con Sinner hasta la final y que ya le complicó la vida en los cuartos de Madrid, y Fonseca, que en su mejor versión tiene un tenis que puede incomodar a cualquiera. En cuartos, el posible rival según el sorteo sería Shelton, un gran servidor que le puede complicar en sets cortos. Pero la sensación que transmite el cuadro de Roland Garros 2026 es la de un torneo diseñado para que Sinner finalmente levante la Copa de los Mosqueteros. Y eso, para alguien que lleva 6 Masters 1000 seguidos y que viene de ganar Wimbledon y las ATP Finals, es exactamente el tipo de escenario que uno querría tener. Y aquí llega la parte que prometí al principio, la comparación que cambia la perspectiva de todo lo que está pasando en París esta semana. Cuando se habla del dominio en Roland Garros, hay un nombre que destaca por encima del resto: Rafael Nadal Parera. 14 títulos, 112 victorias y solo 4 derrotas en 19 participaciones. Un porcentaje de victorias del 96,55% y una racha de 39 victorias consecutivas entre 2005 y 2015, que es la más larga que ha visto este torneo. En 4 de esas ediciones, Nadal no cedió ni un solo set en todo el torneo, en 5 años seguidos, de 2010 a 2014. Se fue con el título sin que nadie pudiera pararlo. Y en 14 finales, ganó las 14. El 100%. Nunca perdió una final en Roland Garros. Eso es lo que Nadal construyó en 20 años. Una relación con ese torneo que no tiene comparación en ningún otro deporte. Y ahora viene la pregunta que nadie se está haciendo esta semana. ¿Puede Sinner construir algo parecido en Roland Garros? La respuesta honesta es que no se sabe. Nadie puede saber eso todavía. Lo que sí se puede decir es que las condiciones para empezar a construirlo son mejores ahora que nunca. Nadal ganó su primer Roland Garros, con 19 años en 2005. Sinner llega a Roland Garros 2026, con 24 años y sin haberlo ganado nunca. Eso parece una desventaja enorme cuando se compara con Nadal, pero lo que hace que la comparación sea interesante no es la edad a la que ganaron el primero, es el tipo de dominio que están construyendo. Nadal era intocable en Roland Garros porque en tierra batida su físico y su manera de golpear la pelota eran simplemente de otro planeta. El spin de su derecha, las bolas que botaban hasta la altura del hombro, la resistencia física que le permitía ganar partidos de 5 horas cuando era el peor del mundo en ese tipo de situación. Eso era específico de él, y eso lo hacía imbatible en esa superficie. Sinner es intocable en todo, en pista dura, en hierba, y ahora parece que también en tierra batida. No tiene una superficie favorita porque en todas lidera el circuito ahora mismo. Y eso hace que la amenaza que representa en Roland Garros no sea la de un especialista que llega a casa, es la de alguien que llega al único Grand Slam que no ha ganado todavía, con el mejor momento de su carrera y con el cuadro más abierto que se recuerda en años. El año pasado, con 3 bolas de partido en la mano, Sinner no pudo cerrar la final de Roland Garros, y eso le persiguió durante unas semanas hasta que ganó Wimbledon y empezó la racha de 5 Masters 1000 consecutivos, que le ha traído hasta aquí. Ahora está en París de nuevo sin Alcaraz, con el cuadro más favorable que ha tenido nunca, con el mejor momento de su carrera sobre las espaldas, y con la posibilidad de completar algo que muy pocos jugadores han conseguido: ganar los 4 Grand Slams distintos. Si Nadal era el rey de París durante 20 años, porque nadie podía con él en esa tierra roja, la pregunta que Roland Garros 2026 va a responder es si Sinner puede empezar a construir su propio reinado. No de los 14 títulos, pero sí de uno. El primero, que siempre es el más difícil. Sé que aún no estás suscrito en mi canal, mucha gente ve los vídeos, le gusta el contenido, pero no se atreve a pulsar el botón de suscripción. Comenta cómo de favorito ves a Sinner para este Roland Garros. Para mí es ampliamente superior al resto en este torneo. Nos vemos en el próximo.